Y bueno, y seguimos con Filipenses, y pues el texto que me toca predicar pues es el mismo texto, seguir el mismo texto que Pablo predicó la semana pasada. O sea que si la semana pasada estuvisteis atentos, porque en el segundo texto el que me toca predicar, habla del primero. Entonces algún versículo voy a citar, ¿no? Y introducirlo también como pues una carta de Filipenses, como casi todos o muchos sabéis que siempre me gusta, ¿no? Es una carta que la tengo mucho aprecio, ¿no? Y me llena siempre, me llena el corazón, ¿no? Es una carta en un sitio donde pues la primera iglesia o sea, cuando fue Pablo a esta zona, Filipenses, me gusta siempre el texto y está en Hechos 16, 11, 15, no lo vamos a leer, pero lo voy a narrar un poquito. Dice que llegan Pablo y los compañeros, Silas y Timoteo, llegan como a un río que había allí en esa zona y vieron en ese río un montón de mujeres, eran mujeres todas, nos dice el texto, que estaban orando, era el sábado, ¿no? Y estaban allí orando y pues dice el texto que Pablo pues con sus compañeros se sentó en el suelo con ellas y se puso a hablar del Señor, ¿no? Y allí pues empezaron a convertirse, ¿no? Entre ellas Lidia, que nos narra el texto, ¿no? Luego más para adelante vemos en Filipenses 4.2 que Pablo habla de Evodia y Síntique, ¿no? Que dice que son mis compañeras, las que han estado peleando conmigo en el Evangelio, que sean de un mismo sentir, ¿no? Que en el sentido habla pues allá a los ancianos de la iglesia, diles que sean de un mismo sentir, porque ellas combatieron conmigo la fe, ¿no? Evodia y Síntique, ¿no? Y me llama la atención porque las predicó a mujeres, y la primera iglesia la primera iglesia en Filipenses, las primeras discípulas fueron mujeres. Todas las mujeres que había en el río, no sé si se convertirían todas. Habla en este sentido de tres, ¿no? Evodia y Síntique y Lidia, ¿no? Que fue la que puso su casa, y en su casa formaron la iglesia, ¿no? Y es muy bonito saber que en aquellos tiempos, como estaba la mujer, digamos, de dejada, ¿no? Pues el Señor tuvo a bien que por medio de Pablo y los discípulos, que la iglesia allí en Filipenses fuera de entrada de mujeres, ¿no? Luego se convirtieron, pues vemos que el carcelero, se empezaron a convertir gente, pero las primeras que el Señor habló allí se convirtieron fueron mujeres. Y en la casa de una mujer, de Lidia, se formó la primera iglesia allí en Filipenses, y es bonito, ¿no? Y bueno, y es una carta que la denominan la carta del gozo, ¿no? Por eso me gusta esta carta, ¿no? Continuamente Pablo, que estaba en la cárcel, escribe esta carta en la cárcel, habla a los hermanos de gozarse, en un momento donde él sabía, y los hermanos también intuían, que él iba a morir, ¿no? Y continuamente habla del gozo, ¿no? Y hay textos sobre textos en toda la carta de Filipenses, ¿no? Cito 3 o 4. En el versículo 3 de 1, no hace falta que lo busquéis: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. En el siguiente, en el 2, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros. Por lo demás, hermanos, más adelante, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, pero gozaos. Y a continuación, en el 4, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, regocijaos en el Señor siempre. Y a continuación, otra vez os digo, regocijaos. Por eso es una carta que le llaman la carta del gozo, ¿no? En unos momentos donde Pablo lo estaba pasando mal, lo ha citado en un versículo anterior, que iba a ser ofrecido en libación, donde se lo iban a cargar, en sentido, y sin embargo estaba transmitiendo a todos sus hermanos fuera que se gozaran, que se regocijaran. Por eso es bonita esta carta. Por eso siempre me ha impresionado, ¿no? Vamos a leer la carta, así rápido, o sea, los versículos que nos tocan, desde el 12 hasta el 21. Los leo yo. Empieza diciendo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís,
esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, y el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Fijaos qué texto más bonito. Y meterse, pues, a profundizar en él, te das cuenta de lo que el Señor está diciendo aquí, ¿no? Que tenemos que irnos atrás, a la carta de atrás, a lo que Pablo predicó la semana pasada, y ver lo tremendo de lo que está aquí diciendo, ¿no? En el 12 y 13 nos dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Esto es importante, porque aquí nos está diciendo no que sea perfecto, ni que lo haya alcanzado. ¿De qué está hablando Pablo? Si recordáis la predicación de la semana pasada, pues al leerlo se citó, ¿no? No que sea perfecto, ni que lo haya alcanzado. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Recordáis? ¿Qué es esa perfección? ¿Recordáis? ¿A qué se refiere? ¿Qué se estaba refiriendo Pablo? Que seamos más santos, que buscamos esa santidad, que busquemos más servir a los demás, que profundicemos en eso, que nuestras vidas sean más... ¿Qué opináis? ¿Os recordáis la semana pasada? ¿Qué es lo que Pablo se refiere con ser perfecto y que todavía no lo ha conseguido, pero que está en busca de ello? ¿Qué es? Eso es. Los versículos 7 y 10, vamos a ir a leerlos, nos dan toda la clave, ¿no? Y dicen así: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? ¿O con el fin de qué? Nos dice, a fin de conocerle, con el fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esto era la obsesión de Pablo, esto era por lo que Pablo no dormía, ¿no? A fin de conocerle, el amor de Cristo, conocer a Cristo, no ser más santos, ni servir más, no, lo enfocaba en conocer a Cristo, a su Señor. Dice que por eso lo dejó todo, lo tuvo por basura, ¿no? El amor de Cristo, la excelencia del conocimiento de Cristo, y no solo eso, sino el poder de su resurrección. Él necesitaba el poder de su resurrección, y ahora hablaremos de ese poder. Y la participación de sus padecimientos. Por eso Pablo no cejaba ni un momento, ¿no? Y lo que les transmitía a los filipenses era eso, conocer a Cristo y conocer su poder y participar de sus padecimientos. Eso era la obsesión de Pablo, ¿no? Perdía el sueño por eso. ¿Por ganar a quién? Por ganar a Cristo, por conocerle a Él. Pablo lo perdió todo, ¿no? Aquí nos está diciendo que no hay otra cosa, no que por mucho que sirvamos, por mucho que
amemos, por mucho que crezcamos, que maduremos en nuestra vida cristiana, digamos, la clave y el punto crucial es conocer a nuestro Señor. Cuando el Señor nos asió, como dice aquí Pablo, que Él asió el Señor, ¿no? Y que Él le gustaría llegar al punto, como el Señor le asió Él, sentir, ¿cómo lo expresa? Llegar a ser asido por Él. O sea, como cuando el Señor nos asió, para no liarme, y nos llamó a nosotros también, como a Pablo, y nos salvó, y nos llenó de su amor. Lo que estaba diciendo Pablo, ¿qué es lo que nosotros en ese momento dejamos, no? ¿Qué es lo que nosotros recordar cuando el Señor nos llamó? ¿Qué es lo que nosotros al Señor nos pidió, no? ¿Qué es lo que nosotros dejamos por su amor, por conocer su amor, por conocerle a Él, por conocer su poder? El ser como Él, dice Pablo, el ser como Él. Participar de sus padecimientos. Es algo que nos tenemos que preguntar a nosotros mismos. Cuando profundizamos en la palabra, Pablo está hablando a los filipenses, pero la palabra nos está hablando a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros, cuando Dios nos salvó, nos asió, nos llamó y nos dijo, ven, sígueme? ¿Qué es lo que nosotros en nuestra vida dejamos y tuvimos por basura? Me gustaría así contaros rápido un poco mi testimonio. Creo que nunca lo he contado. Pero yo era un chavalillo de 17 años, me encantaba jugar al fútbol, jugaba en el equipo, me encantaba, y el Señor empezó a darme toques, a llamarme. Yo no sabía, no creía en Dios, yo no es que me considerara ateo, pero vamos, era un chaval de 17 años, donde, pues, Dios para mí, pues, no sé, no me decía nada. Yo era, pues, divertirme, jugar al fútbol y hacer deporte, y mi trabajo, mis cosas, y se acabó. Y el Señor empezó a llamarme y a darme toques, ¿no? Por medio de un cuñado mío que tenía, ¿no? Y me empezaba a mandar cartas y hablándome de Señor Jesús, ¿no? Y en aquella época era el 81, 82. Recuerdo que vino el Papa Juan Pablo II a España en aquella ocasión. Totus, no sé si os acordáis pues recuerdo que en una ocasión mi cuñado me escribía cartas desde Málaga, él estaba en Málaga, y vino en una ocasión y justo coincidió con el Papa, y cuando me estaba hablando del Señor Jesús, pero además me estaba hablando con una pasión, a mí me parecía rarísimo. Yo decía, a este hombre le ha pasado algo. Yo empezaba a hablar con mi familia y digo, algo le ha pasado, no sé, rarísimo, se ha hecho religioso y le han comido el coco, porque me hablaba con un amor, con una pasión, y yo le decía que yo no necesitaba a Dios, por lo menos por ahora. Soy joven, quería divertirme. Vale, pues el Señor empezó a trabajar en mí de una forma que, bueno, pues accedí a alguna de las reuniones. Recuerdo que fui a Málaga y en uno de los cultos, pues la palabra de Dios, pues no sé cómo pasó, sé que fue un milagro y fue algo sobrenatural y fuerte, y muy fuerte. Yo sé que a todos, pues cada uno es muy peculiar como el Señor nos llama, cómo nos toca, cómo nos salva, cómo nos va conduciendo hacia Él, hacia su salvación, ¿no? En unos es de golpe, en otros es progresivo. En mí el Señor fue un poco progresivo, poco a poco, hasta que llegó un punto donde yo, pues seguía un poco reticente, y el Señor en uno de los cultos, simplemente escuchando la palabra atrás en una silla, pues sin saber el por qué, empecé a quebrantarme, a llorar. No sabía por qué, ni sabía lo que me estaba pasando, y empecé a sentir una sensación de gozo, una cosa que en mi vida lo había sentido, no sabía ni qué era, no sabía qué me estaba pasando, ¿sabes? Pero sí empecé a sentir como, no sé, como la expresión de la palabra que dice, de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Eso me pasaba, sin saber yo qué me pasaba. Porque fue de los primeros de los cultos, no fue primero, segundo, en ese sentido, donde yo simplemente estaba atrás, me senté atrás, no quería saber nada de nadie, yo ahí atrás solo, y de repente, claro, empezaron a mirar a un chavalito de unos 17 años que estaba atrás quebrantado, llorando, y yo no sabía por qué. Eso sí, sabía el gozo y lo que me estaba pasando dentro, sin saber qué me estaba pasando. Digo, ¿esto qué es, no? Me acuerdo que un hermano se acercó a mí y me dijo,
Vicente, no sabía ni mi nombre, no sé si me lo preguntó, y me dijo, el Señor te está tocando, el Señor te está salvando, que lo sepas. Y yo, me estás contando, ¿no? No salía de mis hombros, pero así pasó. El Señor me revolucionó y me llenó, digamos, de un gozo y de una vida que así me pasó. Empecé a comentarlos a todos mis amigos en el fútbol. Bueno, fue tremendo. Era una época muy mala porque eran los años 80, los que tenéis mi edad o menos, en ese sentido. Sabéis que en aquella época en España, en Madrid, en toda España empezaba el tema de la droga. En ese sentido, fue un boom de la droga, de la heroína, sobre todo, de los porros, de la heroína, ¿no? Y pues, aunque yo estaba jugando al fútbol, pero era un momento donde pues incluso amigos míos que jugaban al fútbol empezaban con ese tema, ¿no? Y un poco, pues y el Señor no lo permitió eso, ¿no? No lo permitió eso. Me dejó sin jugar al fútbol porque, no que me dejara, sino que a partir de ahí empecé a tener una vida tremenda, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo lo de mi testimonio? Porque años después empecé en una iglesia aquí en Madrid, donde era un centro de ayuda social, que ayudábamos a jóvenes justo a salir con problemas familiares, problemas de drogas, y etcétera. Y yo iba a esa iglesia y pues el Señor me empezó a llamarme. Al principio iba a los veranos, mis vacaciones las daba, iba a ayudar, los fines de semana me quedaba, ¿no? Y empecé a sentir del Señor que me llamaba, ¿no?, para estar ahí sirviendo, ¿no? Y lo hice, ¿no? O sea, me empezó a hacerlo con un fuego, con unas ganas, con una ilusión, y lo hice y me entregué. Yo estaba trabajando en una asesoría. Cuando decidí dar el paso, llevaba unos 9 años, era oficial administrativo, y el Señor pues me llamaba a eso, ¿no? Y no me importó. O sea, pero cogí, lo dejé a continuación incluso a mi familia, me fui a este sitio a ayudar, a servir, ¿no? Pero con una pasión que no lo había vivido yo nunca, ¿no? O sea, tremendo, ¿no? Y a mi familia les pareció una locura. A mis compañeros de trabajo, mis jefes, les pareció otra más gorda. A todo el mundo decía, pero muchacho, ¿qué estás haciendo? Estás desperdiciando tu futuro, ¿no? Y sin embargo el Señor me estaba llevando a servirle a Él, ¿no? Y vuelvo a lo que Pablo estaba comentando, ¿no? Que lo dejó todo y lo tuvo por basura, ¿no? Eso es un poco mi testimonio. Algún día me gustaría contarlo más extensamente, pero por esa pasión, por el conocer al Señor, por profundizar en Él, el Señor te va guiando. Y eso, hermanos, es lo que necesitamos: profundizar en Él, conocerle a Él. Lo demás viene solo: el servir a los hermanos, el amar a los hermanos, el hacer obra de evangelismo, el predicar el Evangelio. Eso viene solo. Yo recuerdo que hubo un pastor que dijo: no te preocupes por tus amigos, dice, de dejarlos, tú no los dejes. Dice, ellos te van a dejar a ti. Pasó así, ¿no? Pasó así, porque yo empezaba a compartir lo que en mi vida había pasado. A todos, a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de fútbol, a mis amigos de la calle, a todo el mundo, los aburría a todos. Pero eso sí puedo decir, que lo hacía con una pasión. Recuerdo hablando con familiares míos, con amigos míos, y sentía un gozo al hablarles, que ellos decían, bueno, pero ¿qué te está pasando? Se daban cuenta que lo que estaba viviendo no era paja, en ese sentido, porque estaba con el primer amor. Y al transmitir eso, vamos, luego hubo gente de familia que se convirtieron también, ¿no?, por medio del testimonio de mi hermana, que también se convirtió, me convertí yo, luego se convirtió mi madre, mi padre, ¿no? O sea, fue un fuego que fue extendiéndose y fue algo tremendo, ¿no? Y cuando el Señor, pues, poco a poco me pidió, hubo un punto donde dijo, aquí estás, aquí, ya no espero más, ¿no? Y tuve que ir a servir, ¿no? Me gustaría seguir leyendo el versículo 15-16. Y dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo está aquí hablando, es curioso, está hablando de sentir.
Así que todos los que somos perfectos. Anteriormente había dicho que no somos perfectos. Estamos en ello, buscándolo. Y la perfección que nos decía Pablo era conocer más a Cristo, conocerle a Él. Eso es la perfección para Pablo. Y aquí, sin embargo, dice los que somos perfectos. ¿Cómo es posible? Parece que se contradice. Vale, pues no hay contradicción. Está hablando de los que estamos en esa madurez, en los que estamos conociendo al Señor. Todos los que estamos en ello, que no somos perfectos todavía, pero lo explica de otra forma. Los que somos perfectos, los que estamos en esa línea de conocer al Señor, sintamos una misma cosa. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y esto también es clave, porque recordaros que la carta es una carta pequeña, y si nos vamos para atrás de la carta, hemos hecho parones por medio de, pues, no hemos seguido con ella, y parece como que se nos está haciendo más grande, pero es una carta pequeñita, ¿no? ¿Y a qué os recuerda cuando Pablo nos dice aquí que sintamos una misma cosa, que sigamos una misma regla, que tengamos una misma meta? ¿A qué os suena en la carta? ¿Qué os recuerda de la propia carta? Sí, no, nos recuerda, Pablo desde el principio está hablando de sentir, de seguir, de actuar, de pensar. Aquí sentir y pensar un poco es lo mismo, ¿no? Sintamos, pensemos en una misma cosa. Vale, pues en el capítulo 2, que es uno de los capítulos más tremendos de Filipenses, nos habla de ese sentir, ¿no? Y aquí Pablo nos estaba diciendo lo mismo. Recordar que es una carta que estaba escribiendo Pablo y como que lleva una línea, y en el capítulo 2 habla de que sintamos una misma cosa. Así sea vuestro sentir. Aquí Pablo les estaba diciendo lo mismo. Pues en esa percepción, en ese conocer al Señor, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. A lo que voy. ¿Qué es lo que dijo Pablo en el capítulo 2? Que entonces, claro, cuando él escribía no había capítulos. ¿Qué le estaba diciendo Pablo? Que sintieran, que siguieran una misma regla. Vamos a leerlo. Filipenses 2, de 2 al 8. Pablo les dice al principio de la carta: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, lo mismo que les está diciendo aquí, ¿no? A continuación, en el 3, ¿no? Sintiendo una misma cosa. Y a continuación sigue diciendo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí viene: haya pues en vosotros este sentir. Y este es el sentir que le está diciendo en el capítulo 3. Sintamos una misma cosa, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir. ¿De quién fue ese sentir? Ese actuar, ese pensar que hubo en Cristo Jesús, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, y a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es el sentir que aquí les estaba diciendo a continuación en la misma carta, ¿no? Sentir esto, y al sentir esto vais a buscar al Señor, y al sentir eso vais a conocer al Señor, porque el Señor es lo que hizo por nosotros. Y quiero, les está diciendo Pablo, que me imitéis a mí. Dice, fíjate qué fuerte lo que dice Pablo: imitadme a mí, porque yo lo que estoy haciendo es eso, sentir lo que Cristo Jesús sintió y hacer lo que Cristo Jesús hizo. Y aquí es donde voy a hablar del poder de la resurrección, porque habla de conocerle a Él, el poder de la resurrección, y padecer como Cristo padeció, ¿no? Eso en definitiva nos dice el texto, ¿no? Y es tremendo. Y preguntándome sobre esto, mirando, profundizando sobre esto, ¿qué es ese poder de la resurrección? Vale, pues en el versículo arriba que hemos leído, dice, lo leo yo, dice: si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Vale, pues en la iglesia donde yo me convertí era pues pentecostal. Y bueno, pues
esto me viene muy bien este texto, este pequeñito versículo, porque la verdad que allí en esa iglesia pues se veía el poder de Dios de una forma, digamos, como pues sanidades, milagros. Así es como veían el poder de Dios. Entre comillas solo, ¿no? Que también Dios es poderoso para hacer milagros, para transformar nuestros corazones, para hacer lo que Dios quiera, porque es todopoderoso y soberano, ¿no? Pero solo se veía de esa forma, ¿no? Y es curioso, porque dice, si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Y yo lo pongo al revés del versículo, porque de Dios te lo reveló, tú vas a tener otro sentir, ¿no? Y a mí me pasó eso, estando en esa iglesia empecé a ver que no era todo oro lo que relucía, y que hablando del poder, empecé a darme cuenta qué cosas yo no podía hacer que la palabra me decía. O sea, la palabra me estaba diciendo una cosa, me estaba haciendo unas cosas. El Señor me estaba diciendo que actuara de una forma como Él era, y yo no podía. Sinceramente y honestamente me esforzaba y yo no podía. Y me recuerda mucho el texto del pasaje donde Pablo decía, es que el querer hacer el bien está en mí. Y se llamó miserable, miserable hombre de mí, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cuando yo leía este texto decía, Señor, esto es lo que me pasa a mí. Yo quiero servirte, tú me has llenado de tu gracia, de tu fuego, de tu gozo, de tu vida. Leo la palabra y me revoluciona, tremendo. Pero a la hora de ponerlo en práctica no podía. ¿Qué pasa? Yo me decía muchas veces, ¿no? ¿Qué pasa, Señor? ¿No? En sentido. Y cuando me identificaba mucho con este texto de Pablo, ¿no? Y ahí es donde voy, que el Señor me reveló lo que era su poder, ¿no? Y que tenía que buscar en su poder. Y no era tanto que si milagros o maravillas o cosas, no, sino para poder identificarme con Cristo. Para eso era ese poder, entre otras cosas. No solo que pueda Dios hacer milagros, claro que sí, tener en el sentido que hacer milagros y sanidades, eso lo hace Dios, no el hombre, ¿no? Pero el Señor me reveló que era para eso, ¿no? Para eso necesitamos el poder de la resurrección. Sin ese poder, ¿cómo podemos, si nos vamos al texto 2, cómo podemos despojarnos? ¿Cómo podemos despojarnos? Como se despojó el Señor Jesús. ¿Cómo podemos humillarnos? ¿En nuestras fuerzas, en la carne? ¿Cómo podemos humillarnos sin ese poder? ¿Cómo podemos ser siervos sin el poder de la resurrección de Cristo? ¿Cómo podemos ser siervos? ¿Cómo podemos ser obedientes? Preguntároslo. Y no ser enemigos de la cruz de Cristo. Porque el no identificarnos con nuestro Señor Jesús, el no vivir su vida como Él la vivió, podíamos incluso llegar a ser enemigos de la cruz de Cristo, porque el hacer esto es coger la cruz. El Señor dijo que el que me quiera seguir, que coja su cruz cada día y me siga. Y esa cruz implica esto, el pasaje 2 de Filipenses, ¿no? ¿Cómo podemos participar de sus padecimientos sin ese poder? ¿Cómo? Explicármelo, en la carne. ¿Cómo podemos? Si no es con ese poder. Y eso es lo que el Señor empezó a hablarme a mí, ¿no? Que para eso, Vicente, es mi poder. Clama a mí y yo te responderé, ¿no? Para eso es el poder. Para poder vivir la vida, para poder identificarme con Cristo, para poder conocerle a Él y luego transmitírselo a los demás, a los hermanos. Pero no podía estar viviendo una vida doble o una vida que lo que yo leyera luego no lo viviera. Y eso yo creo que nos pasa a todos muchas veces, ¿no? Señor, lo que tú me dices, me impregno de tu palabra, lo que me anuncias, lo que me llenas dentro. Luego a la hora de vivirla me cuesta. Hablaba como Pablo. Está en mí el hacer eso, pero luego hay otra ley en mis miembros que resulta que hace lo malo. Eso me pasaba continuamente y el Señor me iba hablando de eso. Para eso, Vicente, necesitas mi poder. Ese es el poder de la resurrección. Y eso es lo que Pablo les quiso decir a los filipenses. Hermanos, necesitamos el poder de la resurrección. Y se lo está diciendo desde la cárcel. Por si en un futuro os pasa como me va a pasar a mí, que os van a matar. Para eso necesitáis el poder de la resurrección y su gracia, ¿no? Y dice, y llegar a ser semejantes como Él. Para ser semejantes como Él, para vivir como Cristo vivió. El Señor nos dijo, si al árbol verde le hacen esto, Él era el árbol verde. Si al árbol verde le hacen esto, a vosotros, que sois las ramas, que no os harán. O
O sea, el Señor Jesús continuamente nos advertía, ¿no? Pero no nos dejaba ahí. Nos hablaba de su poder, del Espíritu Santo, ¿no? Y de que nos teníamos que asir a Él, que teníamos que recurrir a Él, que nos teníamos que refugiar en Él, para que Él nos diera esa gracia y ese poder. Y eso es ciertísimo en la vida cristiana. Si no tenemos el poder de Dios para afrontar la vida, pues ¿qué hacemos? Lo afrontamos en la carne. Y así nos pasa una vez tras vez. Necesitamos el poder de Dios para vivir la vida cristiana. No tanto para que se hagan milagros y tal, que Dios sabe. Dios es poderoso en lo que puede hacer el Señor. Pero para vivir la vida cristiana. Para humillarnos cuando tengamos que humillarnos. Para despojarnos cuando nos tengamos que despojar. Para ser obedientes. Necesitamos el poder y la gracia de Dios para ser obedientes. Si no, no obedecemos. Si somos honestos, nos lo decimos a nosotros mismos. Obedecemos y la gracia de Dios nos cuesta. En la carne, muchas veces sí. En Efesios, Pablo les dice a los Efesios, Efesios 3, 14, 20. Con esto voy concluyendo. Dice, no sé si lo tenéis o lo leo. Dice Pablo, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. El ser fortalecidos con poder. Por eso Pablo dobla sus rodillas. El ser fortalecidos con poder, en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Y aquí nos empieza a hablar del Señor Jesús. ¿Cuál es la anchura de Cristo? ¿Cuál es la longitud? ¿Cuál es la profundidad y la altura? Y de conocer el amor de Cristo. Esa era la obsesión de Pablo. Conocer el amor de Cristo, su anchura, su longitud, su profundidad, continuamente. Y para eso nos dice arriba, que seáis fortalecidos con poder, para poder conocerle. Porque una vez que le conozcas vas a tener que vivirlo, no tienes excusa. No podemos conocer a nuestro Señor Jesús en la intimidad, con su palabra, entre los hermanos, y no vivir lo que el Señor nos dice. Seríamos hipócritas, ¿no? Y para eso el Señor sabe que somos polvo, el Señor sabe que no podemos, pero para eso necesitamos su poder y su gracia, cada día, cada día. Dice, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Este era el motivo de Pablo, el anhelo, lo que anhelaba en sus cartas continuamente, pero sobre todo en estas. Y el ruego a los filipenses, les estaba rogando, dice que con lágrimas, llorando, porque estos que eran enemigos de la cruz de Cristo no los embaucaran, que no los engañaran. Se lo decía con lágrimas, llorando, con el corazón en la mano, en ese sentido. El pedirle que le imiten, esto era el motivo. Imitadme a mí. ¿Hasta qué punto, no? ¿Quién podría decir aquí, oye, hermanos, imitadme a mí? ¿Quién podría decir eso? Qué fuerte es esa palabra. Pues Pablo lo decía con toda franqueza y con el corazón puesto encima de la mesa. Imitadme a mí, porque Pablo lo estaba viviendo y el Señor lo sabía. Y conocerle a Él, el pedirle que le imiten, el conocerle a Él y ser semejantes a Él. Pablo tenía esa obsesión, que le conociéramos a Cristo, que conociéramos su poder y que fuéramos semejantes a Él, para poder vivir la vida que el Señor quiere que vivamos, ser semejantes a Él. Y como conclusión, muy cortito, por citar un versículo, parte de ese versículo. Haya pues en nosotros, hermanos, este sentir, haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y conocer más y más a Cristo. Que eso sea nuestra obsesión, que esto sea nuestra vida. Lo demás va a venir todo. El predicar el Evangelio, el transmitir a los demás el gozo, la salvación de Dios, el servirnos los unos a los otros. Eso viene todo después.
pero que haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús y el conocerle más a Él. Hasta aquí, hermanos, palabra. Me gustaría orar.